Ok. The alphabet. En el alfabeto, cuando leemos el alfabeto, tenemos vocales. ¿Cuántas vocales? How many vowels? 5 vowels, ¿no ve? Esos vowels que se leen en el alfabeto son long vowels. Son vocales largas. ¿Ok? Son vocales largas. Así que tomen apuntes. En el alfabeto, in the alphabet, we have 5 vowels. En el alfabeto tenemos 5 vocales. Valentina, ¿eres zurda? Sí, yo también. Chócala. Por eso yo pensé que no estabas escribiendo con otra mano. Estás así. Wow. Ok. And when we read the alphabet, we read long vowels. Cuando leemos en el alfabeto, tenemos las vocales largas. Porque en el inglés tenemos two kinds of vowels. Tenemos dos clases de vocales, dos grupos. Long vowels and short vowels. Vocales largas y vocales cortas, ¿ya? Pero en el alfabeto, cuando leemos las vocales largas. Ahora, yo voy a decir A, B, C, D, E, F, G, H. Ahora, presten atención con el H, la H. La H en el inglés no es muda. Esto suena como la J en inglés. ¿Ok? Como la J en español, perdón. J. Por eso decimos hope, esperanza, hope. ¿Ok? Hope. Se lee como la J en español, la H. No es muda. ¿Ok? Tenemos la G, la G. La G. Esto nosotros podemos usar, ¿ya? Nosotros podemos usar para nosotros, este tiene doble, puede tener una, como dice G, o también puede ser, como decía el nombre, Giselle, ¿no? Giselle, ¿ok? G. Pero también tiene la G normal, como en el español, ¿ok? Yo les voy a dar un ejemplo de esa G, para que ustedes vean que tiene otra pronunciación, no solamente es Giselle en el inglés, aunque tiene otra pronunciación también. Aquí ahorita yo les voy a dar otra pronunciación, otro ejemplo de este G. Pero estamos viendo dos letras ya en el alfabeto. Ahora tenemos otra vocal, dice I, J, J. La J es J, como la doble, como la Y en español. Como decir yema, ¿verdad? Esto sí o sí va a sonar J, como la Y en español. K, L. Presten atención que aquí no tiene dos L's como en español. Ella, a veces hay alfabetos, ¿verdad? Que tiene ella, para decir llave. Pero cuando ustedes vean dos L's, solamente se lee una L. ¿Ok? Call. La palabra call, llamar. C-A-L-L. Call. Se lee solamente uno. ¿Ok? Una L. M-N. En el inglés no hay la ñ. Nunca va a haber la ñ. No hay, no existe. No hay palabras también con ñ en el inglés. ¿Ok? O, P, Q. O, P, Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Z con doble R, Z. Doble R, Z. Y. Esta Y se puede usar como consonante y como en español, como consonante y vocal también. ¿Ok? Study. Termina en Y, es como vocal study. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar un video a ustedes. ¿Ok? Les voy a mostrar un video. Y ahí vamos a aprender long vowels and short vowels. ¿Ok?
Aprender inglés es muy fácil, y más si consideramos que nosotros tenemos una gran ventaja comparada con el resto del mundo, y es que ya hablamos español. ¿Por qué es una ventaja? Porque entre inglés y español hay muchas similitudes. El abecedario, por ejemplo. Al tener el mismo abecedario, tenemos las mismas grafías y en gran cantidad de ocasiones tenemos la misma pronunciación. El abecedario, por ejemplo, es el mismo. Tenemos las mismas letras y la misma forma de escritura. Eso facilita el aprendizaje porque ya tenemos un paso adelantado. Al tener el mismo abecedario, gran parte de la pronunciación va a ser igual. Otra semejanza tiene que ver con la existencia de los cognados o cognates. ¿Qué son cognados? Son palabras que en dos idiomas tienen igual o semejante escritura y significado, la única diferencia está en la pronunciación. Algunos de los cognados más usados en los dos idiomas son color, favor, actor, legal, doctor, ideal, hotel, metal, incurable, gas, etc. En el caso de inglés y español existen aproximadamente 4.000 cognados. Entre inglés y español, al ser idiomas diferentes, también podemos encontrar algunas pequeñas diferencias. Una de ellas es la pronunciación. Al existir diferente conformación silábica, hay algunos sonidos que cambian. Otra diferencia tiene que ver con la estructura gramatical en la sintaxis, es decir, la forma como se organizan las palabras a la hora de formar frases y oraciones. Uno de los aspectos más importantes y que son la base para lograr una correcta pronunciación del inglés tiene que ver con el sonido de las vocales. En inglés y en español tenemos las mismas vocales: A, E, I, O, U. Antes que ella siga avanzando, ¿qué es un cognado? ¿Qué son cognados? Son palabras que se asimilan del español al inglés, ¿ok? Esos son cognados, cognates, ¿ok? Por ejemplo, te mostró ahí la palabra doctor. En inglés se escribe lo mismo, solo la pronunciación es doctor. Color, color, ¿ok? Esos son los cognados. ¿Cuántos cognados hay? Aproximadamente 4.000. Aproximadamente 4.000. Hay muchas palabras que se aparentan al inglés. Por eso el inglés es un idioma muy fácil de aprender. ¿Ok? Porque se aparenta al español. Ahora vamos a ver las vocales, ¿ok? Las vocales. La única diferencia está en que en español las vocales son unísonas, es decir, que siempre tienen el mismo sonido, sin importar la ubicación que tengan dentro de la palabra o dentro de cada sílaba. Así, por ejemplo, la vocal A en español siempre nos va a sonar A. En la palabra canta, notamos cómo la vocal A siempre conserva el mismo sonido sin importar la posición que tiene dentro de la palabra, ya sea intermedia o final. En inglés es diferente. En inglés las vocales tienen dos sonidos básicos, además de otros que adquieren según la posición que tengan dentro de la sílaba o dentro de la palabra. Los sonidos básicos de las vocales en inglés son el sonido abierto y el sonido cerrado. El sonido abierto corresponde al nombre que tienen las vocales en inglés. Es decir, el sonido abierto de la A es A, el de la E, I, el de la I, el de la O, el de la U, IU. El sonido cerrado de las vocales en inglés es mucho más fácil porque corresponde al mismo sonido que tienen en español. Es decir, A, E, I, O. La única diferencia mínima está en la vocal U, que adquiere un sonido entre A e, es decir, A. Para facilitar el logro de una correcta pronunciación, incluimos el uso de onomatopeyas. Recordemos que una onomatopeya es la forma como representamos los sonidos. Ok, hasta ahí. How many? ¿Cuántos?
categories of vowels we have? ¿Cuántas categorías de vocales tenemos? ¿Cuántas? 2, Ok, 2. ¿Cuáles son? Long, las abiertas y las cerradas. ok. Long vowels, que son abiertas. Short vowels, que son cortas. Ok. Las que son cerradas. Vocales largas y vocales cortas. Las vocales largas, lo que está diciendo ella, vocales abiertas. Vocales cortas son las vocales cerradas que está diciendo. ¿Y se aparentan al español? Sí. Solamente la última palabra en las vocales cerradas suena como A. ¿Ok? Como A. Ahorita les vamos a dar unos ejemplos más, pero tenemos 2 categorías. ¿Ya? ¿Alguna vez han visto ustedes eso? Esa enseñanza. ¿No? Eso les va a ayudar a ustedes a leer mejor. ¿Ok? ¿Está fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Estamos aprendiendo las vocales. En primero, ¿qué aprendemos? Primero básico. Las vocales, ¿no? Así que estamos en primero básico. ¿Ok? Vamos. En este caso, los utilizamos para representar cómo suenan las palabras en inglés. Lo escribimos para ser leído en español y lograr una correcta pronunciación de forma fácil. Dentro de las explicaciones lo encontramos en color verde y entre paréntesis. Veamos cómo se pronuncian algunas palabras en inglés. La palabra gato, por ejemplo, que se escribe cat, se pronuncia cat. Es decir, la A en esta palabra tiene su sonido cerrado. La palabra favor, que también se escribe favor en inglés porque es un cognado, se pronuncia favor. Es decir, que en este caso la A toma su sonido abierto. Pero nos surge un interrogante. ¿Cuándo aplicamos el sonido abierto? ¿Y cuándo aplicamos el sonido cerrado? Pues la respuesta es bien sencilla. Basta con consultar el diccionario de inglés y ver cómo están separadas las palabras en sílabas. Recordemos que una sílaba, tanto en inglés como en español, es cada golpe de voz que damos al pronunciar. Cuando vemos la separación silábica de las palabras en inglés, encontramos 2 clases de sílabas: sílabas abiertas y sílabas cerradas. Las sílabas abiertas son las que terminan en vocal. Las sílabas cerradas son las que terminan en consonante. La regla nos dice, si la sílaba es abierta porque termina en vocal, aplicamos el sonido abierto. Si la sílaba es cerrada porque termina en consonante, aplicamos el sonido cerrado. Ok, déjenme explicar un poquito de esta parte. ¿Ya? Tenemos vocales abiertos, ¿verdad? Y vocales cerradas. Ahora, también hay sílabas abiertas y sílabas cerradas. ¿Qué vocales va a ir en las sílabas abiertas? ¿Qué vocales? Franco. Si me estás diciendo vocales abiertas, ¿qué sílabas? Porque digo, si me estás diciendo sílabas abiertas, ¿qué vocales van a ir ahí? Las vocales abiertas, lo digo, ¿no? Las que son, ¿no? Ajá. La E, I, la I, la O y la U. No me equivoco. Esas vocales van a ir a las sílabas abiertas. ¿Cuáles son las sílabas abiertas o qué es una sílaba? Una sílaba es, como dijo, es un golpe de sonido. Es una consonante con una vocal. Eso es una sílaba, ¿ya? Si yo digo Valentina, ¿cuántas sílabas tiene? Si es una consonante y una vocal. Teacher, ¿será que me lo puede volver a repetir, por favor? Sí. ¿Cuántas sílabas tiene Valentina? El nombre de Valentina, ¿cuántas sílabas? Si yo digo que una sílaba es una vocal, una consonante. O una consonante. Tiene 4, si no me equivoco. A ver. Va, 1. Len, ti, nací. 4 sílabas. ¿Ok?
Entonces ya sabemos que es una sílaba, ¿verdad? Ahora, si yo digo, usemos sílabas cerradas, ¿qué vocales va a ir ahí? ¿Qué vocales va a ir ahí? Roberto. A, E, I, O, I, E. Va a ir las vocales cerradas. A, E, I, O, A. ¿Ok? A. El último en vez que sea U, es A. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí han entendido hasta ahí? Ok, good. Valentina. Nadesha. Sí, teacher, entendí bien. Ok, good. Vamos a continuar y vamos a ver ejemplos. Ok. Retomemos la palabra favor. Al consultar el diccionario de inglés, notamos que está conformada por dos sílabas, fa, vor. La primera sílaba, fa, es abierta porque termina en vocal. La siguiente sílaba, vor, es cerrada porque termina en consonante. Si aplicamos la regla, podemos concluir que la sílaba fa, que es abierta, aplica el sonido abierto, es decir, ei, fei. La siguiente sílaba, vor, aplica el sonido cerrado, es decir, o, vor. La pronunciación final para la palabra favor entonces es favor. Ok, ahora sí, para que entendamos mejor. La regla dice que cuando ustedes tienen una sílaba que termina en vocal, es abierta. Entonces va a ser A. ¿Ok? Pero si la otra sílaba termina en consonante, como la R está terminando en consonante, ¿verdad? No está terminando en O, está terminando en consonante. Y usamos el sonido cerrado. O. ¿Ok? O. Y cuando nosotros ponemos la pronunciación, va a decir favor. Una vez más voy a decir. Cuando la sílaba termina en vocal, aquí al lado no tiene otra consonante, no tiene otra palabra. Cuando termina en vocal, es una vocal abierta. Y va a ser, si es A, abierto, A. Pero si la otra sílaba termina en consonante, que es la R, cualquier sílaba que termina en consonante tiene un sonido cerrado. Por eso la pronunciación es favor. Favor. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. La palabra decente, que en inglés se escribe, vemos que el diccionario la separa en dos sílabas. De, cent. La primera sílaba es abierta porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal E. Y la siguiente sílaba, cent, es cerrada porque termina en consonante. Entonces, aplicamos el sonido cerrado de la vocal E. Es decir, E igual que en español. La pronunciación para la palabra decente en inglés es decent. La palabra piloto en inglés se escribe cuando consultamos. Ok. Ahora sí. Espera, la baja a ver algunos de ustedes. Dice, ¿cuántas ¿Me sílabas? escucha, teacher? Sí. Bien. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? 2. Ok. Si la divides en dos sílabas, ¿cómo voy a pronunciar siguiendo la regla? Siguiendo las reglas sería pilot, ¿Por qué es pilot? ¿Por qué es pie? porque
que la primera sílaba termina en vocal, por lo tanto sería un sonido abierto. Entonces se pronunciaría ay, la I. Y la segunda sílaba termina en una consonante, entonces sería un sonido cerrado, por lo tanto se pronunciaría O, entonces sería pilot. Very good. Denle un aplauso, por favor. Denle un aplauso. Uno nomás. Ya, ahí, uno. No, dos, uno. Ok, very good. Vamos a seguir con esto. Notamos el diccionario de inglés, notamos que nos separa la palabra en 2 sílabas. La primera sílaba, pi, es abierta porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal I, es decir, I. La siguiente sílaba, lot, es cerrada porque termina en consonante. Por lo tanto, aplicamos el sonido cerrado de la vocal O. O, igual que en español. La pronunciación para la palabra piloto, entonces es pilot. La palabra perfecto, que en inglés se escribe, notamos que también está conformada por... Ok, ahora sí, un poquito más, otra palabra más grande. Ok, Nadesha, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? Perfecto. 2. Ok. Dividirlas entonces, ¿cuáles? Sería, a ver. ¿Cuántas sílabas tiene? La sílaba es un sonido de una cosa. Eso sí. Perfect tiene 2. Dos. Se divide. ¿Por qué yo digo per? ¿Por qué yo digo per? ¿Cuál vocal estoy usando cuando digo per? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. ¿Por qué estoy usando cerrado aquí a veces? Per. Porque no entendí bien esa parte, teacher. ¿Me puede volver a explicar? Sí, porque termina en consonante. ¿Qué consonante le sigue a la E? La R. Entonces, cada sílaba que termina en consonante, usamos el sonido cerrado. Por eso es per. Perfect. Aquí también la E tiene una consonante al lado, ¿verdad? Y no está terminado en sonido. Cada sílaba que termina en consonante, vamos a usar el sonido cerrado. ¿Ok? Ok, teacher. Ahora, cuando termina en vocal, ¿qué sonido va a ser? Sonido abierto. Abierto. Ujú. ¿Ok? 2 sílabas. Ambas terminan en consonante, por lo tanto, ambas son cerradas. Ambas terminan en consonante, ¿verdad? La E termina con la R, la otra E termina con la C, así que ambas terminan en consonante. Y cuando terminan en consonante, usamos el sonido cerrado. Recordemos la regla. Si la sílaba es cerrada porque termina en consonante, aplica el sonido cerrado de la vocal. En este caso, el sonido cerrado de la vocal E es E igual que en español. Por lo tanto, la pronunciación para la palabra perfecto en inglés es perfect. La palabra música, que en inglés se escribe... Franco, haz esta parte ahora tú. Dime cuántas sílabas y cómo se pronuncia. Franco. Perdón. La palabra ni tiene 2 sílabas, pero la termina en vocal, por lo cual se tendría que ir abierto. Y si es una sílaba, tendría que usarse un sonido cerrado.
En la primera sí utilizaría la U, lo cual sería, en la segunda sílaba, como termina en consonante, es la I, normal, lo cual correspondería a utilizarse music, ¿no? ¿Se podría decir? Music. Very good. Music. Ujú. El diccionario también nos mu, sic. La primer sílaba es abierta porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal U. Miu. La siguiente sílaba es cerrada porque termina en consonante. Por lo tanto, aplicamos el sonido cerrado de la vocal I. Sic. La pronunciación para esta palabra es music. La palabra traductor, que en inglés se escribe, al consultar el... Ahora sí. ¿Quién puede hacer esta palabra? Dividirle en sílabas. Esta palabra. Dividir en sílabas. Ok, yo voy a pedir solamente a Valentina que divida en sílabas. Solamente dividirlo. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿3? Ok, ¿cuál es la primera? La primera sílaba. Trans. Ok. La segunda es la y la tercera tor. Ok. Ahora la pronunciación. La pronunciación. Roberto. Sí, teacher. La pronunciación. Ya hemos dividido las sílabas. ¿Cómo voy a pronunciar ahora esta palabra? Dividiéndole por sílabas. Digamos, 3 sílabas tienen, ¿no ven? Siguiendo la regla, ¿cómo voy a pronunciar la primera sílaba? La primera sería trans. Trans. La segunda, Ley. ley. Y la última, Tor. entonces, pronuncia todo completo. Translator. Translator. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Fácil. Easy. Fácil. Ok. Vamos a ir de pronunciar correctamente un 60% del inglés aproximadamente. Ustedes saben esa regla. Ustedes van a saber a pronunciar el 60% del inglés. Cuando agarren un libro, ustedes van a poder leer. ¿Ok? Aproximadamente un 60%. ¿Y cuánto les falta para llegar al 100%? Un 40%. Es poco, ¿verdad? Lo que les falta. ¿Sí o no? Muy poquito. ¿No ve? No es mucho. Ahora vamos a ir. Considerando que la mayoría de palabras están compuestas por sílabas que se ajustan a este criterio. Otro aspecto importante que necesitamos considerar para alcanzar una correcta pronunciación del inglés es saber la existencia de las combinaciones. Las combinaciones son grupos de letras que se encuentran en la misma sílaba y por lo tanto adquieren un solo sonido. En español existen combinaciones, pero son pocas. Por ejemplo, las sílabas que están conformadas por la consonante Q y por la consonante G, como en queso y en guitarra. Vemos que la vocal U pierde su sonido dentro de cada sílaba. En inglés son varias las combinaciones. Por ejemplo, la unión de la vocal E con la vocal A en la misma sílaba se pronuncia I, como en comer, eat. La vocal E repetida en la misma sílaba también se pronuncia I, como en ver, see. Veamos A en la misma sílaba, varias las combinaciones. Por ejemplo, la unión de la vocal E con la vocal A en la misma sílaba se pronuncia. Ok, escúchenme, chicos. Cuando ustedes vean dos vocales juntas, la segunda vocal pierde su sonido. ¿Ya? Pierde su sonido. Y el primero siempre va a tener una vocal abierta.
y aquí es I. Ya siempre va a tener una vocal abierta. No va a haber vocales cerradas. Va a haber vocales abiertas solamente, cuando tienen dos vocales juntas. La segunda muere y el primero sobrevive, pero siempre va a ser abierta. ¿Ok? En el español tenemos la palabra queso. La U muere y la segunda, al revés, ¿no? Sobrevive. Por eso decimos queso. ¿Ok? Como en guitarra también, como ese ejemplo que dio. Guitarra. Tiene una U, la U es muda, o muere, y la I es la que sobrevive y se pronuncia. Guitarra. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes vean dos vocales que son la misma, como te voy a mostrar hace ratito ahí, la E y la E, siempre tiene la primera vocal una vocal abierta, por eso es I. ¿Ok? Después voy a repetir esto un poquito, pero digamos. Pronuncia I, como en comer, eat. La vocal E repetida en la misma sílaba también se pronuncia I, como en ver, see. Veamos algunas de las combinaciones más comunes en inglés. La vocal E con la vocal A, cuando están juntas en la misma sílaba, forman una combinación que se pronuncia I. En la palabra comer, por ejemplo, notamos que la vocal E con la vocal A están juntas en la misma sílaba. Por lo tanto, la pronunciación correcta es eat. Igual ocurre con la palabra leer. Si consultamos en el diccionario, notamos que no está separada, por lo tanto es una sola sílaba, donde encontramos la E con la A juntas. La pronunciación correcta para la palabra leer es read. Veamos otros ejemplos. Pico, beak. Bestia, beast. Golpe, beat. Frijol, bean. Carne, meat. Repetir. Vemos que está compuesta por dos sílabas. La primera sílaba aplica la regla general, es decir, es una sílaba abierta porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal E. Ri. La siguiente sílaba es una combinación donde encontramos la vocal E con la A juntas en la misma sílaba. Eat. La pronunciación para la palabra repetir es repeat. Otra combinación muy común en inglés corresponde a la vocal E cuando está repetida en la misma sílaba, como ocurre en la palabra abeja. En este caso, la vocal E cuando está repetida en la misma sílaba se pronuncia I. En este caso, be. Igual ocurre con la palabra dormir, sleep. Veamos otros ejemplos. Necesitar, need. Semilla, seed. Guardar, keep. Ver, see. Verde, green. Tengamos en cuenta que para poder establecer una correcta separación silábica es necesario que consultemos el diccionario de inglés. Y que nos ayudará a lograr una correcta pronunciación en corto tiempo es saber que la E al final de las palabras es muda, como ocurre en la palabra vida, que se pronuncia life, o en la palabra denso, que se pronuncia dense. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que la E al final es una letra muda, no se pronuncia. Como vemos aquí la palabra live. Live. ¿Ok? Live. No se pronuncia la E al final. Vamos a seguir viendo eso. Live. O en la palabra denso, que se pronuncia dense.
Sin embargo, consideremos una clave sencilla que nos ayuda a lograr una correcta pronunciación de estas sílabas que están conformadas por E muda al final de la palabra, así. Por ejemplo, con la palabra denso. La E al final de las palabras es muda. Si antes hay dos consonantes, entonces la vocal que queda toma su sonido cerrado. En este caso, dense. Con la palabra tenso, que se escribe, vemos que hay E muda al final, precedida de dos consonantes. La vocal que queda toma su sonido cerrado. Entonces la pronunciación es tense. Si la palabra termina en E muda y antes hay una sola consonante, la vocal que nos queda toma su sonido abierto, como ocurre en la palabra avión. Tenemos E muda al final, una consonante. Entonces la vocal que nos queda toma su sonido abierto, plane. Igual ocurre con la palabra vida. E muda al final, una consonante. La vocal que nos queda toma su sonido abierto, live. Ok, Lisette. Ahora. ¿Me escucha, teacher? Yes. Pero pronuncia esta palabra. Sería time. Okay. Nosotros pronunciamos la palabra, pero a veces no sabemos por qué es así, ¿no ve? Pero si vos me explicas por qué yo digo time. Es time porque cuando en una palabra la E está al final, la E es muda. Y si hay una consonante, entonces la vocal va a tomar su sonido abierto. Ahora, Entonces va a ser time. ¿Qué pasa si yo tengo dos consonantes? Si tiene dos consonantes, entonces la vocal va a tomar el sonido cerrado. O sea, Okay. tense. Tense. Si tiene dos consonantes, esta vocal va a ser cerrada. Pero si tiene una consonante, esta vocal va a ser abierta. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta, duda? ¿Ya está ahí? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Claro como el agua? Ya. Vamos a ir. Dos precedida de L, que la sílaba final el sonido abierto de la I. Time. En la palabra intenso está compuesta por dos sílabas. La primera sílaba es cerrada porque termina en consonante. Aplicamos el sonido cerrado de la I. In. La siguiente sílaba termina en E muda. Antes hay dos consonantes. Aplicamos el sonido cerrado de la E. Tense. Intense. Ahora bien, si observamos la palabra mesa, que en inglés se escribe Chicos, entonces no hay problemas aquí, ¿verdad? Ustedes han entendido, la E al final es muda. Pero si tiene dos consonantes, entonces la E es, o la vocal es, cerrada. Pero si tiene una consonante, la vocal es abierta. ¿Ok? Esa es la regla. Ahora vamos a ver otra combinación, ¿ya? hay dos consonantes. Aplicamos el sonido cerrado de la palabra mesa, que en inglés se escribe. Notamos que la sílaba final está compuesta por E muda, precedida de L, más otra consonante. En este caso, al no tener sonido la E,
Necesitamos matizar las consonantes que nos quedan con el sonido O. Ball, table. Veamos otras palabras. Consideremos que este criterio lo aplicamos para todas las sílabas al final de las palabras compuestas por E muda, precedida de L y otra consonante. Por ejemplo, la palabra manzana, que en inglés se escribe, notamos que la última sílaba está compuesta por E muda, precedida de L y otra consonante. Recordemos que al no tener sonido la E, matizamos las dos consonantes que nos quedan con el sonido O. Apple. La palabra águila, que en inglés se escribe, vemos que está compuesta por dos sílabas. La primera sílaba, recordemos que la combinación de las vocales EA se pronuncia I. La siguiente sílaba está compuesta por E muda, precedida de L y otra consonante. Matizamos con O, gol, eagle. Ahora veamos otras combinaciones en las que también encontramos letras. ¿Han entendido esa parte, chicos? Teacher, yo no entendí muy bien esa parte. Ok. Las consonantes que nos quedan Les voy a explicar esa parte, sí. con el sonido O. Ahora sí. Ok. Cuando Ball. nosotros vemos una palabra que termina en la L y la E. ¿Ya? La E es muda. Y la L y la otra consonante, la B, matizamos. ¿Cómo vamos a matizar? En vez de poner ble, vamos a poner bol. La O y la L al final. ¿Ok? Y esto como es una sílaba aparte y termina en vocal, table. Table. ¿Ok? Es table. Muda, precedida de L. Todas estas palabras terminan en L y E. Y se convierten en O y L al final. O y L. ¿Ok? Aquí, Ok. aquí puedo poner la T y la A, va a ser tablet, pero en inglés es table. Circle. ¿Ok? Eagle. Apple. Todos se convierten en O y L. Cuando veas una palabra que tiene la L y la E al final, lo pones O y L. ¿Ok? Para que suena all. Table, call, doll. ¿Ok? ¿Alexia? Sí, teacher. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Está claro cómo lo hago? Ok, good. Ahora sí, vamos a ir a otra combinación. ¿Ya? La primera es la W antes de R, al comienzo de las palabras. La palabra equivocado, por ejemplo, que se escribe, notamos que hay W antes de R al comienzo de la palabra, por lo tanto es muda. Además, es una sílaba cerrada, por lo tanto aplicamos el sonido cerrado de la O. La pronunciación para la palabra equivocado entonces es wrong. La palabra arrebatar, que se escribe, notamos que hay W antes de R al comienzo de la palabra. La W antes de R al comienzo es muda. Por lo tanto, la pronunciación para la palabra arrebatar es rest. Ahora veamos otros ejemplos donde encontramos la W muda antes de R al comienzo de las palabras.
La palabra destrucción, que se escribe, notamos que hay W antes de R al comienzo. La W es muda. Por lo tanto, la pronunciación es wreck. La palabra torcer, que se escribe, la W antes de R al comienzo es muda. Por lo tanto, la pronunciación es ring. La palabra escribir. Tenemos W muda antes de R al comienzo de la palabra. También vemos que termina en E muda al final, precedida de una consonante. Aplicamos. Ok. Franco, ¿cómo voy a pronunciar esta palabra? ¿Y por qué? ¿Cómo voy a pronunciar esta palabra? ¿Por qué? ¿Cómo voy a pronunciar esta palabra y por qué? La palabra lo pronuncia right porque primero la W es muda. O sea, no se la pronuncia, ¿no? Luego la E, porque la E también es, o sea, la W y la E son mudas. Y la E está precedida de una consonante, lo cual haría que la I se daría por un sonido abierto, lo cual su sonido abierto es I. Lo cual la palabra sería pronunciada right. Right, right. Tiene que pronunciar siempre la T, right, que suene la T, ¿ya? Ok, good, very good. Right. Otra combinación en la que también encontramos letras mudas en inglés es la terminación I-G-H-T. La regla nos dice que para este caso, la GH es muda y la I toma su sonido abierto. En la palabra noche, por ejemplo, que se escribe, vemos que la GH es muda. La I toma su sonido abierto. Por lo tanto, la pronunciación es night. En la palabra correcto, que se escribe, vemos que la GH es muda antes de T. La I toma su sonido abierto. Por lo tanto, la pronunciación es right. Veamos cómo se pronuncian otras palabras. La palabra ligero o luz, que en inglés se escribe, vemos que es una combinación que termina en I-G-H-T. Aplicando la regla, la GH es muda y la I toma su sonido abierto. Por lo tanto, la pronunciación es light. Ahora hablemos de la gramática y particularmente... Ok. Mañana vamos a empezar con la gramática, ¿ya? Pero ya hemos visto nosotros el alfabeto, las vocales, las combinaciones. No se olviden de eso, porque ustedes van a leer mucho. ¿Ok? Van a pronunciar bien las palabras. Entonces, para mañana, tienen que saber dos cosas. Ya solamente dos cosas para mañana. Aunque yo podría hacer un pequeño examen, ¿no? Pero voy a hacer solamente dos cosas, por favor, bien rapidito. ¿Ya? Tienen que saber el alfabeto de memoria. ¿Ya? De memoria, eso va a ser fácil para ustedes. Los vocales de memoria. ¿Ok? Mañana van a repetir el abecedario y los vocales de memoria. Solamente eso. ¿Ya? Y después les voy a dar un examen que ustedes me digan las reglas, lo que hemos aprendido ahorita. Solamente para mañana eso. Y mañana vamos a empezar con la gramática. Vamos a empezar, no mañana, perdón, el día
jueves, on Thursday. Vamos a empezar con la gramática. Vamos a empezar con el más pequeñito que se llama pronombres. Hay 5 clases de pronombres. Tienes que saber cuáles son y qué hacen en la oración. 2 cosas vamos a aprender. ¿Ya? ¿Quiénes son y qué hacen? Son 5 categorías de pronombres, 5 categorías también de sujetos. Así que eso vamos a aprender el día jueves.